del Partido Social Cristiano, un hombre de la ciencia política también, ahí pone su doble clic él, así que bienvenido Jairo Salcedo, ¿cómo está usted? Buenos días Eduardo, buenos días aquí al querido panel de todos los lunes, ya costumbre se hace. Y sí, también concuerdo con la Andrea de que de este lado también iniciamos la campaña y bastante contento por todo lo que se va realizando, con expectativa de los temas internacionales, con expectativa y con mucha alegría por el corazón de los chilenos por el tema de la Teletón. A pesar de muchas cosas, se logró el objetivo como todos los años y esperando que esta campaña segunda vuelta no haya guerra sucia, sino más bien haya mucho respeto. Oiga, y estuvo por acá el candidato, ¿no? El día jueves, estuvo y el viernes en Osorno, acá tuvieron la oportunidad de reunirse en Puerto Montt, ¿no? Sí, una pequeña reunión que hubo cuando se le recibió en el aeropuerto. Después de eso la agenda era tan apretada que no había mucho No hubo tiempo. Él mucho partió espacio. para... Osorno, ¿cierto? ¿O No, no? primero fue para la isla de Chiloé Ah, ya, después Osorno fue con la fisura, una gran y al otro exposición. día fue Ya. a Osorno para tener unas reuniones importantes con dirigentes Sí, gremiales y pues. gente que lo había invitado a esa reunión. Ahí había habido un desafío también para que estuviera la candidata Jara. Entiendo que los agricultores habían intentado hacer un debate también, pero no había resultado en eso, ¿eh? Bueno, Ahí, es bueno, difícil sí, con las agendas tan sí, apretadas, se cierto. entiende. Y también es nuestro panel cada día lunes, un hombre de la ciudad, un vecino de tomo y lomo también, con vasto conocimiento de la vida política en la región y en Puerto Montt, por supuesto. Bienvenido. Cosut Vázquez, ¿cómo está? Buen Hola día. Eduardo, ¿cómo están? Gusto saludar a Andrea, Jairo. Contento y saludar también a todas las personas que hoy día están escuchando Radio Cooperativa. Y yo también me sumo a esto de lo que fue el fin de semana la Teletón, el resultado de la Teletón. Me parece que es una muestra de solidaridad de los chilenos y que además también demuestra que este país no se está cayendo a pedazos. Porque Mire, porque cuando los empresarios van y se ponen con plata, ¿sabe? Esa plata es de todos nosotros, que hemos estado contribuyendo fuertemente durante los meses previos, comprando los productos que se están promoviendo justamente para ello. No es que ellos digan, mira, vamos a sacar parte de nuestro patrimonio y lo vamos a ir a entregar a la Teletón. No, es bien parte de vale, ¿eh? reunión durante la campaña. Eso significa que este país se mueve, este país no se está cayendo a pedazos y esos discursos que a veces pretenden ser destructivos, me parece a mí que quedan obsoletos o quedan upside frente a situaciones como esta. Bien vale la pena recordarlo. Fíjese el tema de lo que sucedió el fin de semana y cómo se dan las cosas también en las economías familiares que posibilitan esto otro y que efectivamente las empresas colocan también lo que es la compra y de alguna manera lo que obtienen a partir de lo que los ciudadanos y las ciudadanas también movilizan en cada una de las economías locales, regionales o nacionales. Así es. Oiga, quiero que partamos 9:11. Démosle una breve vuelta al tema internacional porque quiero tener las opiniones de ustedes también como ciudadanos de acá del sur del mundo, pero de alguna manera donde se ha puesto a prueba, creo yo, la diplomacia, la paciencia, la tolerancia con las declaraciones. Ya en la semana pasada había habido, ¿no es cierto?, un anuncio respecto de lo que era la movilización de tropas y de alguna manera de gran infraestructura bélica, ¿no es cierto?, en el Caribe frente a Venezuela. Donald Trump está empecinado, ¿no es cierto?, en poder ahí tener una intervención que está bajo la lógica del narcotráfico, pero que también tiene una capa ineludible, innegable acerca del petróleo. Y yo creo que ahí hay un tema que tensiona mucho en las últimas horas porque el presidente Trump habló de espacio aéreo cerrado. Eso significa que quien llegue o quiera ir a Venezuela por espacio aéreo se arriesga también, ¿no es cierto?, a ser atacado. No lo dice, pero ahí queda en el interdicho, digamos. La diplomacia regional, latinoamericana, la diplomacia mundial, el rol de las Naciones Unidas. A propósito, empezaron las campañas. Michelle Bachelet está en campaña, también hay un argentino en campaña. ¿Está teniendo algún rol, va a tener algún rol, creen ustedes, también la diplomacia internacional, o aquí va a ser de facto este tema? Andrea Bravo, ¿qué le parece a usted? Abra las reflexiones para este tema internacional que igual nos atañe como continente. Es que nunca van a ser de facto las relaciones internacionales. Todos buscamos y intentamos mantener como las mejores relaciones, pero lamentablemente a nuestro vecino de arriba como que no le importa mucho lo que nosotros pensemos en Latinoamérica. O sea, yo revisaba hoy día en la mañana EMOL,
el diario de Agustín Edwards, y una de las primeras noticias que aparece es las tensiones en Honduras por el intervencionismo electoral de Donald Trump en las elecciones presidenciales de Honduras. Lo mismo vimos en Argentina hace un par de semanas atrás con el gran préstamo para salvar la economía de Milei, y que hoy día las agencias y los bancos estadounidenses están diciendo no hay plata para Argentina. O sea, Estados Unidos siempre ha buscado intervenir y va a seguir buscando intervenir la política interna de cada país latinoamericano, porque le interesa seguir manteniendo cierto acceso a los recursos naturales. O sea, las declaraciones que hizo el otro día el embajador de Estados Unidos en Chile, cuestionando también el rol del presidente Boric, cuestionando también las presidenciales. Se mandó un speech diciendo como que él venía a trabajar con el nuevo presidente José Kast acá, dando por hecho ya una elección presidencial que está abierta. Eso puede ser considerado perfectamente como parte de una táctica de intervención diplomática por parte de Estados Unidos, que no es desconocida. De hecho, este fin de semana se cumplieron 50 años del Plan Cóndor, de la Operación Cóndor. Entonces, que la historia nunca se olvide respecto a lo que es capaz de hacer Estados Unidos. El acceso, el cierre del espacio aéreo, los barcos, en las costas latinoamericanas también son parte de esa dinámica muy militarizada. Bien, pues interesante. Hablábamos, ¿no es cierto?, entonces de que también las islas del Caribe están de alguna manera involucradas, están con preocupación viendo cómo su producto, su PIB, ahí se cae en las últimas horas, porque hay islas que tienen, incluso lo escuchaba esta mañana, el 75% del PIB depende del turismo. Y si está cerrado el espacio aéreo, si está cerrado el espacio marítimo, caramba que van a tener problemas también. Pero las relaciones de países grandes, digamos, de la región, yo creo que también están ahí en un punto de inflexión. Jairo Salcedo, ¿qué ve usted de la situación en el Caribe, ahí, sobre todo frente a las costas de Venezuela? ¿Cómo lo analiza? Bueno, primero decir que es una decisión triste en realidad que estén cerrando un espacio aéreo que está afectando a las naciones en términos de su desarrollo económico. Eso es triste en realidad. Por otro lado, decir que es una estrategia de presión que tiene el Estado de Estados Unidos para ver cómo debilitar al régimen de Maduro. Eso por un lado. Y por el otro lado también ver que había un plan de repatriación de venezolanos hacia Venezuela y que este plan también se frenó. Entonces, son estrategias que aplica el régimen de Estados Unidos como para poder atacar a este régimen. Y si lo miramos desde otra perspectiva, podemos encontrar que... Disculpen, voy a tomar un poquito de café y sigo con el argumento. Bien, estábamos entonces analizando este tema de lo que puede pasar con el régimen de Maduro frente a la presión que está haciendo Estados Unidos en las últimas horas. Jairo Salcedo. Sí, sigo. Y también que hubo este fin de semana una llamada que hubo entre Maduro y Trump, según el mismo Trump, donde estaban negociando cómo terminar este tipo de situaciones. Entonces vamos a ver, el escenario internacional es demasiado complejo de predecir. Y no sabemos si va a haber un plan de negociación donde Maduro va a querer soltar el poder. Yo lo veo casi imposible. Vamos a ver si estas presiones internacionales afectan la economía también de Venezuela directamente. Y este espacio aéreo cerrado solamente se supone que cierra más que todo el espacio venezolano, no tanto el Caribe, pero igual afecta porque obviamente el país que quiera ir a Venezuela va a ser fuertemente castigado. Y en ese sentido, las economías múltiples, donde se mueve un rubro como es la economía de turismo, como es también la economía de exportaciones, hace que se dificulte que los países puedan tener una relación mucho más amena, mucho más estable y hacer de esto que otros países de mediano tamaño se involucren. Entonces vamos a ver qué ocurre. Yo lo que veo es un espacio de incertidumbre. Y vamos a ver cuáles van a ser las posiciones de estos países frente al cierre del espacio venezolano. Oiga, según, ¿no es cierto?, los analistas internacionales,
Esta escalada no solo buscaría un cambio de régimen, sino que responde a intereses geopolíticos mayores, amenaza con desestabilizar toda la región sudamericana, dicen algunos voces autorizadas, como Gilberto Aranda, académico del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile, Fernando Estensoro, doctor en estudios americanos, también del Instituto de Estudios Avanzados. O sea, este es un tema que va más allá del puro cambio de Maduro por un gobernante amistoso con Estados Unidos. Pareciera ser que hay interés en mover el mapa geopolítico latinoamericano. Kossuth Vázquez. A ver, a mí me parece que aquí es recurrente esta frase y me salta hoy día una vez más, esto de que Estados Unidos no tiene amigos, lo único que tiene son socios en el concierto internacional. Y además es más o menos controvertido ver a una persona que no es amigo de la democracia y que dio demostraciones claras al final de su mandato como Donald Trump en Estados Unidos. Estados Unidos tuvo que soportar una situación que no habían visto en muchos años, la toma del Capitolio por parte de los seguidores de Trump. Entonces, que quiera defender la democracia y la libertad en el continente. Todos sabemos que Estados Unidos, sus intereses son muy distintos, digamos, a lo que es la democracia propiamente tal y la libertad de los ciudadanos en cada uno de los países del continente. Sus intereses son estratégicos, son basados básicamente en cuestiones de índole económica y evidentemente hay un interés de fondo que tiene que ver con el tema del petróleo en Venezuela. Con esto estoy diciendo que Venezuela es un país, o sea, Venezuela o cualquier otro país, en este caso Venezuela, que es una dictadura, tiene un dictador como Maduro, en donde faltan las libertades, en donde a las personas se les detiene y se les encarcela porque critican al dictador. Ese es un tema, pero otra cosa bien distinta es la forma como países como Estados Unidos quieren interpretar el derecho internacional, borrando lo que los países han esforzado tanto en tratar de cuidar a lo largo de la historia. Oiga, efectivamente, comentaba en este artículo que aparece, ¿no es cierto?, en medio de la Universidad de Chile a esta hora, en nuestro país, en la capital, que este tema busca desde el punto de vista geopolítico, se atreve a decir el profesor Estensoro, que tiene que ver con expulsar a China de la región, ¿no? Estratégicamente lo que busca Estados Unidos es más bien eso, en el sentido de recuperar la hegemonía con lo que considera su almacén de recursos, digamos, que tiene que ver con petróleo, litio, cobre, agua. Pero Estados Unidos no tiene ningún inconveniente, Eduardo, en cruzar el mundo entero si es que es necesario defender sus intereses económicos. Vean lo que pasó en Irak años atrás, o sea... y lo que está pasando en Israel hoy día su con intervención en Palestina. el Medio Oriente tiene que ver básicamente con eso. Entonces uno dice, no, mira, es que la idea es tratar de defender la libertad, Estados Unidos defiende el mundo libre. No, a mí me parece que Estados Unidos lo único que hace es defender sus propios intereses y si en eso coincide con algunos temas que al resto del mundo le preocupa, bien, y si no, bien también. Nosotros también fuimos víctimas como país en el año 73, el golpe de Estado fue promovido directamente desde los Estados Unidos, un presidente como Richard Nixon que dijo que hay que hacer chillar al gobierno que se inauguraba con Salvador Allende, y presionarlo hasta que chillara, porque la idea era no aceptar que una Cuba más se instalara en el continente. Bueno, son situaciones que efectivamente en la medida que se ha amenazado Estados Unidos reacciona de la manera como lo estamos viendo ahora. Andrea Bravo, ¿qué te parece a ti este tema de que lo de fondo sería China, pero también aparece, ¿no es cierto?, de alguna manera esto del control de los recursos de todos nosotros, digamos, también O sea, acá. es que no es para nada Novedoso, ya. novedoso pensar que efectivamente responda a eso. O sea, como bien decía Kossuth, Estados Unidos lo único que busca es defender los intereses de, ni siquiera sus propios intereses como país, los propios intereses de quienes gobiernan Estados Unidos, como del empresariado estadounidense. O sea, porque si uno ve las políticas migratorias que están ejerciendo en este momento en Estados Unidos, donde están separando familias, donde están prohibiendo derechos sexuales y reproductivos, como una agenda súper conservadora y de ultraderecha, que es la misma que se quiere imponer acá en Chile, no habla nada de mantener o de defender la democracia o defender la libertad, y eso es bastante complejo porque son capaces de cualquier cosa. O sea, lo que nosotros vemos hoy día con estas amenazas
y que también se relativizan, ¿no? Como que la gente a veces no le toma el peso, y por eso yo creo que es súper importante lo que hace COSUD de recordar lo que pasó el año 73 con el golpe de Estado y la intervención de Richard Nixon, pero también de los planes posteriores. Operación Cóndor fue algo que se articuló transnacionalmente para desbaratar todos aquellos intentos de volver la democracia a los países latinoamericanos. Lo ha hecho Donald Trump con la amenaza que le tira a Lula da Silva hace un par de semanas atrás por el juicio a Jair Bolsonaro, y lo va a seguir haciendo. Ahora, Estados Unidos hace un par de meses atrás estaba cayendo deplorablemente las intervenciones económicas en el mundo entero, y China venía levantándose como una nueva opción de formas de construir y de mantener economías un poco más abiertas, y eso a ellos no le gusta, po. Si el imperio sigue siendo el imperio, y eso nosotros igual lo tenemos que reconocer. Es como lo que pasa en Star Wars, para ocupar un poquito de esa metáfora. El imperio va a pelear hasta el último momento y va a ocupar todas las tácticas posibles para no perder los poco injerencia que tiene, y en eso Latinoamérica lamentablemente le sirve. Pero nosotros yo creo que los latinoamericanos somos un poco más inteligentes y somos capaces de darnos cuenta de que el intervencionismo gringo, y en eso los vecinos de Brasil la tienen súper clara, como los estadounidenses lo único que hacen es intentar saquear los pocos recursos naturales que nos puedan quedar después de todos estos años de políticas extractivistas. Oiga, Jairo Salcedo, para usted está claro que hay una grave crisis del multilateralismo que se manifiesta en varios lugares del planeta, y en particular hoy día también con estas declaraciones. Fíjese, uno de los temas que también se prevé de seguir pareciera ser que la idea, más que una intervención a gran escala, con muchos efectivos, sería un tema más bien focalizado, directo, y con la instalación de grupos al interior, lo que podría significar un nuevo éxodo quizás, si se genera de nuevo una situación intra-Venezuela, con muchas dificultades para vivir, con una economía muy a mal traer. Es probable que, dicen los analistas, que pudiera haber una nueva ola migratoria. Complejísimo el tema. ¿Usted cree que puede estar en las condiciones para eso, para que vuelva a salir gente a partir de esta amenaza que hace Estados Unidos de intervención o de derrocamiento del régimen y de apropiación de recursos? No tiene empacho en decirlo un poquito Donald Trump, ¿no? Bueno, yo soy un poco más conservador en ese sentido y soy un poco más expectante en el sentido de que, en primer lugar, una nueva ola migratoria la veo complicada, en el sentido de que mucha gente que ha resistido estar en otros países se está devolviendo. Eso por un lado. Y por el otro lado, vamos a ver cómo el régimen maneja los recursos que tiene hacia adentro para poder mantener una cierta economía, porque lo que yo veía en las cifras económicas últimamente era una cierta estabilización de la economía venezolana. Y en ese sentido eso era lo que llamaba la atención de la gente para devolverse. Por un lado, la crisis humanitaria, que era muy triste, pero por otro lado el ver que estando en el exterior por todas estas amenazas de haberse venido ilegales o a veces tener las dificultades de no encontrar el empleo que necesitan o todo para mantenerse ellos y mandar dinero a sus familias, hace que ellos quieran volver, y vamos a ver si esa situación social la logra mantener el régimen venezolano. Entonces soy más conservador en decir que una nueva ola migratoria se vaya a generar. Eso por un lado. Y por el otro lado yo quería acotar que esto del intervencionismo de Estados Unidos no es raro, no es nuevo. Esto viene de algo que se llama la doctrina Monroe en 1930, donde Estados Unidos considera que Latinoamérica es su patio trasero. Y en ese sentido, toda infección o toda llegada de ideas políticas distintas, como el comunismo en esa época, y hoy en día el evitar que ideas de izquierda se multipliquen, ha sido una constante de Estados Unidos. Entonces no es raro que este intervencionismo esté. Es algo de doctrina, es algo de funcionamiento de Estados Unidos que ya tenía ellos, y que en realidad quieren cuidar que otros socios comerciales no lleguen con ideas diferentes a dañar todo lo que ha sido un cierto tipo de democracia y un cierto tipo de comercio que se ha mantenido en los últimos 60, 70 años en la región. O sea, una clásica reedición de la Guerra Fría. Usted no le diría que no Va antes de la Guerra Fría, mucho antes.
O sea, lo que pasa es que la doctrina Monroe efectivamente tiene que ver con el fin, ¿no es cierto?, con el fin del siglo XIX, principio del siglo XX, más bien, ahí se ubica esta idea. Ahora, reflotarla a esta altura de las relaciones internacionales, pareciera ser, ¿usted ve que hay agua en la piscina para hacerlo? ¿O Donald Trump está jugando en el límite? Yo creo que está jugando en el límite. En realidad, Estados Unidos podría ser un poco más agresivo de lo que ha sido hoy y no lo ha hecho. Así que yo creo que está rayando la cancha, está viendo hasta dónde puede llegar sin exagerar. Porque si vemos antes ellos tenían infiltrados en los países, tenían gente infiltrada en la política, tenían gente infiltrada que de alguna manera hacía que la política fuera más agresiva. Incluso si vemos los dictaduras militares o todo lo que pasó en la región, ellos siempre mandaban a sus representantes diplomáticos a negociar con ellos. Entonces, hoy en día yo diría que Estados Unidos ha aplicado una parte de su poderío, pero no todo el poderío que en realidad podría aplicar. Yo tengo una duda. Tengo una duda y quisiera preguntársela a Jairo porque siento que déjela plantear la duda para que de vuelta de comercial le hagamos el... Es que Jairo plantea lo de la doctrina Monroe, que es correcto, es cierto, lo sabemos, pero a tu sector esto no le incomoda, pero tú lo planteas como si en verdad te incomodara. Entonces me queda la duda de dónde está... ¿De dónde estamos construyendo políticamente entonces? Porque a tu sector no le incomoda el intervencionismo estadounidense, no le incomoda que hoy día se separen familias en Estados Unidos, se ataque a los migrantes de la forma en que se les ataca, pero tú como migrante, como persona de derecha o ultraderecha, estás planteando otra cosa. Entonces me genera esta disonancia que creo que igual es sana seguirla conversando, porque para mí, como chilena y latinoamericana, me incomoda el intervencionismo estadounidense porque rompe las fronteras de la diplomacia, rompe la sana convivencia de las políticas internas, que la autodeterminación de los pueblos y el autogobierno de cada pueblo. Bien, yo les planteo que quede la pregunta instalada para que de vuelta sea Jairo quien tome la palabra y retomamos, pero viniéndonos ya al país, porque tenemos varios temas sobre los cuales es necesario, ¿no es cierto?, conversar. Tenemos básicamente el tema de la migración muy fuerte, hablamos también de lo que significa para Chile, ¿no es cierto?, haber cumplido la meta de la Teletón, qué hay detrás, cuál es la lectura económica, la lectura social que podemos hacer de esto, y por supuesto también venirnos un poquito y revisar algo de la realidad local regional. Vamos y volvemos en el primer café de Cooperativa Red Los Lagos.